Son las 7:09 minutos. Son las 7:09 minutos. Voy a hablar de las elecciones argentinas, que fue el primer tema que les planteé. Esas elecciones argentinas fueron contrarias a todas las encuestas y contradictorias con la realidad. Pero hay que ir viendo cómo este panorama argentino ha arrojado una serie de lecciones que yo creo que hay que verla porque estamos viviendo en una coyuntura política mundial en la que los acontecimientos se precipitan de manera inesperada y nada está sobre terreno firme. Ustedes saben lo que absolutamente nada está sobre terreno firme en la política, pero nada. ¿Qué les cuento? Estamos en octubre, estamos en el mes de octubre. Si esas elecciones argentinas la hubiésemos celebrado en febrero o marzo, y todavía en abril, esas elecciones argentinas en primera vuelta habrían tenido una persona encabezándola. Esa persona que encabezaba todas las preferencias en el primer cuarto del año, en el primer trimestre del año, la persona que encabezaba todas las encuestas en Argentina se llama Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich quedó en un tercer lugar. En Argentina se celebraron en agosto las elecciones primarias. Esas elecciones se llaman PASO. Esas elecciones tienen más importancia que una encuesta, porque no son una expresión de la realidad, son la realidad misma expresada en votos. Porque digamos que la encuesta es un retrato, es un dibujo de la realidad, pero es un dibujo, es una fotografía de la realidad que depende a qué distancia de la realidad se tome. Si usted toma una fotografía aérea de una zona, de un barrio, pues usted tiene una visión de lo que hay en ese barrio. Pero la visión que usted ve aérea es una visión tranquila, ahí no hay problema, ahí no hay nada. Es decir, una cosa es esa visión que usted tenga, esa fotografía, y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esas primarias se llaman PASO por las 4 características que tienen. Son primarias, son abiertas, es decir, la P es primaria, A abierta, la S es simultánea y la O son obligatorias. Es decir, son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todo el que aspire a la presidencia o a otro cargo tiene que someterse a esas primarias. Y los partidos que van a presentar cargos tienen que llevarlo a esas primarias. Porque de lo contrario no hay legalidad para presentar candidatura. Entonces eso es simultáneo, eso es el mismo día. Se supone que ahí el partido que es más fuerte se expresa como el más fuerte. Y la candidatura que es la más fuerte se expresa como la más fuerte. Entonces nosotros empezamos con un primer trimestre en la que la señora
Patricia Bullrich encabezaba las encuestas. Pero cuando en Argentina se llegó a PASO, a las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, que se celebraron el 13 de agosto, hubo una sorpresa. Las encuestas decían que la PASO la iba a ganar Patricia. Pero ahí emergió una candidatura que se colocó como la gran sorpresa de la PASO, que fue la de Javier Milei. Entonces, los resultados de PASO fueron los siguientes. Javier Milei quedó en primer lugar. Quedó en primer lugar Javier Milei con un 28%, un 29%. Libertad Avanza, casi un 30%, 29.86%, digamos que un 30%. En las primarias obligatorias, un 30%. Quedó en primer lugar Milei. En segundo lugar quedó el partido macrista de Patricia Bullrich, y entonces quedó en tercer lugar el partido de Sergio Massa. Es decir, Sergio Massa quedó en tercer lugar en agosto. Su partido quedó en agosto, el 13 de agosto, no en una encuesta, repito, en algo más consistente que una encuesta, porque fue voto real y el voto es obligatorio. No es que yo estoy bebiendo y esas son unas primarias de un partido y a mí no me interesa ese partido y yo no voy a esas elecciones. No, usted está obligado a venir a esas elecciones primarias. Porque incluso el que no va a las primarias no tiene derecho a votar en las elecciones generales, a menos que en 60 días no vaya ante el Tribunal Electoral con una excusa. Mire, yo estaba enfermo, yo estaba fuera del país, yo tuve este impedimento. Es decir, tiene que alegar la causa que le impidió participar en la primaria para poder ganarse el derecho al voto. Es decir, que es una cuestión obligatoria. Obligatoria. Entonces, señores, estamos hablando de que el partido que quedó en tercer lugar el 13 de agosto, el 22 de octubre quedó en primer lugar. Tercer lugar, 13 de agosto. Primer lugar, 22 de octubre. Primer lugar, 22 de octubre. Eso es contrario a las encuestas. Eso es contrario a los resultados de las primarias obligatorias. Pero eso también es contrario a la realidad, porque el candidato de ese partido, como destacaba José la semana pasada, el pasado viernes, es el ministro de Economía y tiene un 140% de inflación. Entonces, se supone que sobre él llovería un rechazo. Pero parece que la aparición de Milei sobre Patricia Bullrich, pues ha llevado a muchos sectores a dejar la inflación a un lado. Ha llevado a la inflación a un lado. Desde mi punto de vista, lo que ocurre es que un Bukele solo cabe en El Salvador. Es decir, un Bukele solo cabe en El Salvador, que es un país pequeño, etcétera, con una realidad muy especial, pero difícilmente en una sociedad como la Argentina pueda colarse plenamente un Bukele. Pero además, una persona que está hablando de una tierra arrasada contra todo, porque él tiene una visión muy particular de lo que son las castas. Él lucha contra las castas, pero las castas de él tienen 4 patas. Cuando se habla de las castas, todo el mundo pensaría
que estamos hablando de la clase privilegiada, económicamente privilegiada, de los grandes empresarios. No, para él la casta son los políticos, son los empresarios, son los sindicalistas y son los periodistas. Esa es la casta. Esa es la casta. Es decir, es un universo bastante amplio. Entonces, hablando una cantidad de disparates, pero de disparates que no pueden sustentarse. No pueden sustentarse porque nadie puede, de golpe y porrazo, suprimir una serie de cosas que realmente crearían una guerra civil. Crearían una guerra civil, crearían una situación de choque tal que llevarían un país a una inestabilidad total. Todo el mundo sabe que los cambios son graduales, que si usted quiere llevar un país a un menor grado de subsidiación, usted tiene que ir haciendo eso de manera gradual. Y si usted quiere hacer reformas en el Estado, son reformas graduales también. Son reformas graduales porque ni siquiera, bueno, tendría que triunfar una revolución e imponer todas las cosas en una dictadura, pero en una sociedad democrática, en un país que no sea un puñito de gente, pues es muy difícil de aplicar. Entonces, yo creo que con todas estas locuras de las que habló este hombre, mucha gente pues dijo no, pero es preferible Massa, a pesar de la inflación, pero es preferible porque aquí yo voy a comer caro, pero el otro me va a llevar una guerra civil y me va a destruir este país. El otro me va a destruir, es a destruirlo todo que viene. Entonces, yo creo que ya el efecto sorpresa de él con este golpe realmente queda muy desmejorado. Y los otros actores tendrán que tener cuidado, porque las posiciones conservadoras no son necesariamente posiciones de ultraderecha. No son necesariamente posiciones de ultraderecha, es decir, las posiciones liberales no son necesariamente posiciones de ultraderecha. Hay muchos espacios de diferenciación. Hay gente que apuesta por la estabilidad de una sociedad y por los cambios graduales. Entonces, en ese marco, yo creo que se le hace difícil a Massa volver a remontar, porque ¿qué tendría que hacer ahora? Ahora él tiene que, si le afectó la radicalidad del discurso, recoger parte de la radicalidad del discurso, y eso lo hunde. Eso lo hunde. Entonces, ¿quién puede comprometerse con un loco al extremo de que yo vaya a ser responsable después de cualquier cosa, aunque yo me sienta más próximo a él que al otro? Pero es con la locura que yo me estoy comprometiendo, por lo menos en lo que él plantea, aunque él no lo sea, pero los planteamientos que hace son de un loco. Entonces, ya veremos ahí qué pasa, pero yo dudo que después de lo ocurrido ayer él siga remontando. Él siga remontando. Si Massa hubiese estado un poquito más alto en esa remontada, gana las elecciones en primera vuelta. Porque él ha quedado con un 36 y algo. Es un 40 que necesitaba para ganar en primera vuelta. Es un 40 que necesitaba para ganar en primera vuelta. Que llevaba la diferencia a 10 con relación al segundo. Entonces, ahí hay muchas posibilidades de que sea él que conserve,
que alcance el triunfo en estas elecciones. En el caso de Sergio Massa, que ha sido el que quedó arriba, estando en tercer lugar en las primarias y no siendo el favorito de las encuestas. No, ninguna encuesta decía que Massa quedaba en primer lugar. Ninguna encuesta decía que él quedaba en primer lugar. Ninguna. Ninguna. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones ayer en Argentina. Bueno.